Amén, 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 amén. amén, amén. Bienvenidos, queridos chiquillos de YouTube, a nuestro programa del estudio de la lección de escuela sabática de hoy. Sean todos bienvenidos, así también bienvenidos a todos los chiquillos que están por Zoom. Gracias por unirse con nosotros. Em, vamos a estudiar nuestra lección, así que les voy a pedir que puedan buscar ahí rápidamente su Biblia. Si no la tienen a la mano, vayan a buscarla, tomen su lección, ábranla y vamos a estudiar. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial y quiero contarles que vamos a tomar nuestro avión imaginario que sale a las 5:33 de Guatemala y se va directito hasta Chile con Nachito. Así que, Ignacio, para ti es el tiempo y chiquillos, para nosotros la atención. Muchas gracias, Taily. Bueno, buenos días. Espero que el Señor les bendiga. Eh, bueno, Gaby se salió, tenía un alegato, así que esperemos que le vaya bien. Eh, Muy bien, esta semana es una lección especial. No sé si ustedes ya le han visto los otros días. Eh, tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con Cristo y en relación con cómo está nuestra vida. Me gustan estas lecciones cuando te hacen reflexionar acerca de hacia dónde apunta tu mente. Me gustan estas lecciones que te hacen pensar. Y bueno, esta lección tiene el nombre Imposible de Renovar y tiene que ver con los momentos o con la apostasía eh, que se temía que pudiesen tener eh, las personas de este pueblo específico de los hebreos. Ellos podían tener una apostasía a pesar de haber visto todo lo que Dios había hecho. No es algo descabellado para nosotros. Miren, quiero contarle algo un tanto personal. Yo el año a ver, tienen que ser 16 años más o menos ya, sí, 15 o 16 años, mi papá me recuerdo que tuvo una pancreatitis muy fuerte. Se dejó firmado su acta de función y todo el tema, y aún así Dios lo levantó y fue algo sorprendente. La iglesia estaba unida en oración y, y es de extrañar que, bueno, me ayudó mucho en mi vida espiritual en ese momento, ese milagro fue algo maravilloso, pero yo me alejé de la iglesia después de que pasó eso. Eh, Mi hermano también se alejó de la iglesia después de que pasó eso. ¿Y cómo es que al ver los milagros de Dios, aún así puedes alejarte? Esto tiene que ver con que nuestro corazón está en una constante pugna. Aunque tú te hayas bautizado, aunque tú hayas decidido seguir a Dios, hay una constante pugna. Ahora, esto tiene que ver cuando tú te das por vencido en una lucha. Con eso tiene que ver. Quiero que podamos leer algunos textos. Voy a pedirles que participen. Taily, necesito que me busques Hebreos 6, del 4 al 6. Fabiana, quiero que me puedas buscar Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Ariadna, necesito Romanos 6, 6. Por favor. Romanos 6, 6. Janine, necesito Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Quiero que me puedan confirmar si están claras de cuál es su... Ahí ¿Sí? Ya. Manassés quiere leer, levantó la mano. Muy bien. Eh, Quiero pedirle a quien levantó la mano recién, Manasés, Manassés, quiero pedirle que pueda buscar Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Y a nuestro hermano Gerardo, está por ahí, nuestro hermano, quiero pedirle Gálatas 6:14. Gálatas 6:14, hermano Gerardo. Muy
No se escucha. El micrófono lo tienes desactivado. Oh, perdón. Tylee, ¿tienes Hebreos 6 del 4 al 6? Sí. Hebreos 6, 4 al 6 dice: Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del No, Espíritu. Hebreos 6 del 4 al 6. Busqué hechos. Pido perdón. Es Hebreos 6 del 4 al 6. ¿Usted es consciente que son las 5 de la mañana? Aquí está. Me ha Hebreos pasado toda 6, la vida. 4 al 6. Ujú. Dios. 4 al 6 dice: Es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Muchas gracias, Tylee. Ahí vamos a explicar un poco de ese contexto, porque dice que cómo es posible que aquellos que hayan sido iluminados, dice que es imposible que Dios los vuelva a levantar después de que recayeron. Pero eso no tiene que ver con nuestras caídas. ¿En qué sentido? No quiere ver los detalles, las equivocaciones que hemos tenido, sino que tiene que ver con una apostasía ya declarada y definitiva. ¿Ya? Vamos a pedir Mateo 16, 24, por favor, Fabiana. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchas gracias. Romanos 6, 6. Ari. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Muy bien. Gálatas 2:20. Por eso lo había pedido Janine. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gálatas 5:24, Manasés. Si vivimos, no, perdón. Pero los que son del Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Muy bien. Mi hermano Gerardo, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Si ustedes me pudieran decir, muchas gracias mi hermano Gerardo, ¿qué significa o qué sugiere el término de estar de crucificar a Cristo? El término crucificar a Cristo, como leyó Tylee. Su audio, hermano. Mute otra vez. Saben que se me bloquea solo por si acaso, no es que yo lo haya bloqueado. Quiero preguntarles qué es lo que ustedes opinan acerca de qué es crucificar a Cristo, según lo que acabamos de leer. Quiero que sobre todo me puedan responder qué significa crucificar a Cristo en ese sentido. Si alguno tiene alguna idea, ¿me puede aportar con alguna idea en este sentido? Godfrey. Significa negarlo, rechazarlo por nuestras acciones sí, por nuestras acciones más que todo, incluso pensamientos, pero rechazarlos. ¿Será que el texto no nos estaba hablando, sobre todo en Hebreos 6 del 4 al 6, acerca de rechazarlo con nuestras acciones? Porque cualquiera puede equivocarse, ¿no? Caeríamos en perfeccionismo, o sea, si nos equivocamos, Dios no nos acepta de nuevo. Desarrollemos un poco esa idea, ¿ya? Vamos a desarrollar un poco esa idea. Gracias, Godfrey. Miren, la palabra imposible, que es lo que enfatiza este texto de Hebreos 6 del 4 al 6, dice, es imposible que Dios restaure a los que recayeron.
porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Es imposible que restaure a los que recayeron, ¿ya? Y Pablo quiere enfatizar que no hay otro camino de salvación excepto a través de Jesucristo. La salvación por cualquier otro medio es imposible como lo es que Dios mienta, ¿ya? Es tan imposible como lo es que Dios mienta. O agradar a Dios sin fe. Miren, crucificar nuevamente al Hijo de Dios, lo dice el texto en el folleto, dice, es una expresión figurativa que busca describir algo que sucede en la relación personal entre Jesús y el creyente. Quiero que podamos tomar un ejemplo. Solamente lo voy a citar, está en Marcos 5, no lo voy a hacer que lo leamos, solamente lo voy a citar. Es la historia del endemoniado gadareno. Jesús llega a la región, el endemoniado atormentaba a todo el mundo en la región, y resulta que Jesús echa afuera los demonios de este hombre endemoniado, del gadareno, y son enviados a una piara de cerdos, ¿ya? O sea, a un montón de cerdos. Y resulta que los cerdos, al estar poseídos por el demonio, se arrojan desde el barranco, ¿ya? Y las personas que eran de ahí del sector, de la región, dice que después ven al hombre, lo ven bien vestido, lo ven en sus cabales. O sea, ven que Dios había hecho el milagro y reconocen que Jesús era quien había hecho el milagro. Pero luego también se dan cuenta de que la piara de cerdo ya no estaba. Ellos eran parte del pueblo de Israel. Ellos eran parte del pueblo. Y sabían que los cerdos eran un animal inmundo, ¿verdad? Pero aún así reportaban ganancias. Y cuando Jesús cumple con el deseo de los demonios en ese sentido de enviarlos a los cerdos, ellos se dieron cuenta de que de que no les convenía que Jesús estuviera ahí. No les convenía que Jesús estuviera ahí. O sea, ellos sabían quién era Jesús, sabían que era el Hijo de Dios y lo que había hecho, pero sin embargo decidieron pedirle a Jesús que se marchara del lugar, que se fuera de ahí, por el simple hecho de que no les convenía, por su estilo de vida y por su ambición económica, que Jesús estuviera en el lugar. Y esto también puede pasar en nuestra vida. Y es a esto a lo que está apuntando aquí el libro de Hebreos. Porque cuando nosotros hablamos de crucificar nuevamente a Cristo, quiere decir que nuestros actos hacen de que su sacrificio no haya valido nada. Cuando nosotros desconocemos el sacrificio de Cristo, que una vez ya aceptamos. No sé si ahí Gustavo quería opinar algo. ¿Gustavo? Claro, era lo mismo que estaba explicando, de que nosotros viendo el sacrificio de Cristo, nosotros como que buscamos quizás también otro medio de salvación, o quizás algo que nosotros los conformamos con eso. ¿Era eso? ¿Estás motivado? Bueno, muchas veces nosotros tratamos de granjearnos nuestro propio futuro en ese sentido, ¿no? Miren, y los dirigentes religiosos que cuando crucificaron a Jesús lo hicieron porque Jesús representaba una amenaza para su estilo de vida, para su autonomía. Y esperaban eliminar a Jesús como persona y destruir un enemigo poderoso. Y la esencia de la vida cristiana muchas veces tiene que ver con eso. Porque Jesús dijo en Mateo 16:24 que leyó Fabiana, dice que la esencia de la vida cristiana es tomar la cruz y negarse a sí mismo, es negarnos a nosotros mismos. Y saben que esto es una de las luchas más grandes. Ellen White dice que la mayor lucha que nosotros tenemos es contra nosotros mismos, porque esto significa crucificar al mundo, crucificar al viejo hombre, dejarlo rendido a los pies de Cristo. Es negar la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el propósito de la vida cristiana es, en sentido figurado, que nosotros estemos muertos. Ese es el propósito de la vida cristiana, que podamos morir. A menos que experimentemos esta muerte del yo,
dice que no podemos recibir la vida que Jesús quiere darnos. ¿Por qué? Porque estaremos tan ensimismados en lo que nosotros queremos y en nuestras aspiraciones que terminaremos dejando la voluntad de Dios a un lado. Y esta lucha que se enfrasca el ser humano es una lucha a muerte, es una lucha que se enfrasca el ser humano contra Dios y contra sí mismo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros encontramos, hay una canción que es muy linda, que es de Amanda Rodríguez, si alguno lo puede buscar, y tiene que ver con que hay una lucha entre nosotros, dentro de nosotros. Hay una pugna entre nuestras dos naturalezas, la naturaleza adquirida que Dios nos dio y nuestra naturaleza natural, que es la del hombre, que nuestra naturaleza alejarnos de Dios. Y ¿saben qué? Es una batalla súper difícil, que no se gana de una vez. Y a veces nosotros, como bien decían antes, decía Godfrey, pensamos que este texto habla acerca de las pequeñas batallas que nosotros perdemos. Porque este pasaje no se refiere a que la persona a veces fracasa contra el viejo hombre, que la persona que a veces peca, porque yo lo digo abiertamente, no hay ninguna persona que después de haberse bautizado, después de haberse entregado a Jesús o de reconocer a Cristo como Salvador, no haya pecado. Ni una sola persona. Y este pecado que hace referencia al texto, a esto que Dios es imposible que vuelva a perdonar, en ese sentido, se refiere a la persona que después de haber experimentado la salvación genuina y todo lo que esto implica, decide que Jesús es una amenaza para su estilo de vida, para el tipo de vida que él quiere tener, y procede a terminar su relación con él. Y saben que esto no es tan poco habitual como nosotros creemos, porque mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe esperanza para su salvación. Pero cuando tú decides alejarte completamente de Cristo, es una decisión. Es una decisión, no es que tú te alejaste de a poco, no, es una decisión. Tú en algún momento decidiste alejarte completamente de Cristo. Y bueno, yo me crié en la iglesia, tenía un grupo de amigos bien grande, mi iglesia tenía antes siempre 70, 80 jóvenes, y yo tenía un grupo de amigos como de 15, 16 personas dentro de la iglesia, y uno de ellos era mi mejor amigo, todavía hablamos, pero él está alejado de la iglesia, a la vez que mi mejor amigo es mi primo, y su esposa también era una muy buena amiga, es una buena amiga, pero cuando yo volví a la iglesia, ellos estaban alejados también, y yo le conté de que estaba volviendo, y me dijo, pero ¿para qué vas a volver a la iglesia? Si en realidad, mira, esto es lo que ofrece nuestro estilo de vida, mira, pero es que en realidad va a cambiarlo todo. Y ¿saben qué? Me di cuenta que en un momento yo había pensado tal como ellos me estaban diciendo que pensara nuevamente. Y es triste como a veces nosotros, los que conocemos de Dios, somos más tercos que aquellos que nacemos en la iglesia, somos más tercos que aquellos que han adquirido el evangelio en el tiempo. Porque es terquedad, es solamente eso. Tú sabes que solamente en Dios puedes encontrar salvación. Eso nosotros lo tenemos claro. Pero el morir al yo es algo que cuesta mucho. Es algo que va contra nuestro egoísmo, contra nuestro orgullo. Y justamente a esto es a lo que apunta el texto de Hebreos 6. A que nosotros, habiendo conocido a Dios, recaemos en nuestra vida antigua antes de conocer a Dios. Y es ilógico, después de haber conocido la salvación, después de haber conocido algo tan bueno, que tú quieras dejar a Dios. Pero el ser humano actúa contra toda lógica. Quiero dejar un texto que está en el Deseado de toda la gente, en la página 267, que dice así: el corazón orgulloso
lucha para ganar la salvación. Pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para Él se hallan en la justicia de Cristo, no se hallan en nosotros. Nuestra entrada al cielo está en Jesucristo. Y el Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que el hombre esté convencido de su propia debilidad y que esté despojado de toda su suficiencia propia. O sea, el hombre no puede hacer nada hasta que nosotros nos demos cuenta que no podemos nosotros salvarnos por nosotros mismos. Que el Señor solo podrá ayudarnos, aquí dice, cuando se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don de Dios que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda plenitud. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ¿saben qué? Esto es lo que esta cita me impacta mucho, porque Dios está a la espera de aquellos que decidan humillarse ante Dios, aquellos que se den cuenta de su poca eficacia en la salvación de su propia alma, aquellos que quieran negarse a sí mismos. A la espera de aquellos está, aquellos que quieran vivir para otra persona, porque es el mayor acto de humildad. Aceptar a Cristo como tu Salvador quiere decir que tú ya no luchas por tu propia salvación. Ahora quiere decir que tú aceptas que Cristo ya luchó y venció por ti. Y eso es a lo que está apuntando el libro de Hebreos. Y se lo dice a alguien que tal vez vivió esto. La apostasía es algo que tiene que ver con un rechazo abierto a Dios. A esto es a lo que apunta el texto. A esto es a lo que dice que es imposible que Dios restaure a los que recayeron, porque están crucificando nuevamente para sí mismos al Hijo de Dios. Espero que el Señor nos pueda afirmar en sus caminos. Espero que Él nos pueda guiar. Espero que podamos ser humildes para aceptar las reconvenciones y las recomendaciones de Dios. Porque si hay alguien que sabe lo que es mejor para nuestra vida, ese es nuestro Padre eterno. Si hay alguien que sabe lo que cuesta la salvación, ese es Cristo. Y a veces los cristianos somos un tanto tercos y decidimos que queremos luchar, que queremos pelear, que queremos ser vencedores. No es necesario. La mayor batalla ya la ganó Jesús. Nosotros tenemos que seguir con nuestras batallas pequeñitas, ¿no? Pero la mayor batalla ya la ganó Jesús. Espero que el Señor nos acompañe. Y quiero dejar la pregunta, si alguien la quiere responder. ¿Qué es lo que te resulta más difícil de entregar a Dios? ¿Qué es lo que te resulta más difícil de entregar a Dios? ¿Y qué es lo que significa morir al yo en esa lucha que estás teniendo con Dios? Si alguien quiere abrir su micrófono y decirnos, vamos a poder orar también por él, para poder ayudarnos como hermanos. Y si no es así, sé que cuesta decir esto, si no es así, quiero que puedan contar que contemos entre nosotros. Si alguien tiene algo y tal vez quiere que Taili pueda orar, si Taili quiere que Arianda pueda orar por ella, recordemos que somos un pueblo, ¿ya? No somos solitos en camino al cielo, somos un pueblo que está unido, somos hermanos, somos amigos. Y eso es a lo que apunta Cristo también, que podamos morir al yo y que podamos vivir en Cristo Jesús. Por eso quiero quedarme con el texto que leyeron hace un rato, que dice
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora que vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor les bendiga, chiquillos. Amén. Muchísimas gracias, Nachito. Te voy a pedir que puedas hacer, por favor, una oración para poder terminar con nuestro estudio. Pero si antes dejar ahí a Godfrey que pueda encender su micrófono. Dale, Godfrey. Gracias. Y bueno, quería hacer el comentario respecto a que muy importante sea que tú dejaste que allí el hecho a que se refiere cuando habla de crucificar a Cristo nuevamente es rechazarlo por considerar de que su plan para nosotros y su voluntad va en contra del estilo de vida que queremos vivir. Es un rechazo, por ahí comentaba Gustavo también ahí en los comentarios, un rechazo abierto. Y quisiera compartir una cita de la Pluma Inspirada muy cercana a la que tú compartías, pues esta se encuentra en el Camino a Cristo, página 69, y dice: nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. Bonito pensamiento. Amén. Bueno, para los que tal vez no lo hayan entendido, porque a veces es un lenguaje muy adventista, la Pluma Inspirada hace referencia a la autora cristiana Ellen White. Estamos pasando en YouTube, entonces es bueno dejarlo claro. Ellen White es a lo que Godfrey se refiere como la Pluma Inspirada. Vamos a orar ya para pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos, a permanecer en Él, como bien dice la palabra. Vamos a orar. Amante buen Dios, Padre Santo, te damos gracias porque hemos podido estudiar tu palabra, Señor, porque hemos podido repasar este día de la lección. Y te quiero pedir que nos puedas ayudar, Señor, a permanecer en ti, a permanecer en el sacrificio que una vez ya hizo Cristo. Que puedas sostener nuestra vida, que nos ayude a tener las prioridades claras, como bien decía Godfrey. Que tú seas el primero y seas el último, que seas todo puesto intermedio en nuestra vida también. Señor, pero por sobre todo, si estamos pasando alguna lucha espiritual, si hay alguna persona ahí en YouTube o acá en el grupo que esté pasando por un momento de debilidad, yo te quiero pedir de forma especial, Señor, que tú le sostengas, que tú le hagas recordar tus promesas y sobre todo que tú les hagas recordar tu amor. Bendícenos, Padre, y gracias por tan maravilloso sacrificio, Señor. Gracias por aceptarnos nuevamente después de habernos alejado. Y gracias, Señor, sobre todo. Gracias por ese amor que tienes incondicional para nosotros. Quédate en nuestra vida, lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Ahí gracias, Nachito, por haber compartido con nosotros el estudio de la lección. Así que vamos a esperar a nuestros amigos de YouTube que nos estuvieron acompañando. Gracias. Manténganse al pendiente de nuestras redes sociales para nuestros próximos programas y los esperamos mañana.